Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting. Son las 9:30, hoy es jueves 7 de noviembre y bueno, arrancamos la sesión con muy buenas noticias desde hace prácticamente una hora y media, sobre las 8 de la mañana. Las comentaré ahora en cuanto den un par de minutos para que el resto de inscritos puedan entrar y veremos pues por qué los mercados hoy han empezado a subir antes de la apertura con gran intensidad. Confirmarme, por favor, que se escucha correctamente y que ahora mismo en sus pantallas tienen la cabecera de Morning Meeting. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo. Bueno, pues de nuevo daros la bienvenida a todos, aquellos que ya estabais desde las 9:30 y los que os acabáis de incorporar. Vamos a dar comienzo al Morning Meeting de hoy y bueno, pues directamente lo que hacemos es poner la pantalla para que la podamos ver todos y comenzamos. Muy bien, pues básicamente lo que tenemos ahora mismo en la pantalla no es el reflejo de lo que veníamos trayendo antes de que bueno, pues se conociera la noticia que voy a comentar ahora, ¿vale? Que realmente son unos informes, es como si fuera, digamos, un breaking news que, bueno, pues establece un marco de cara a las próximas semanas bastante positivo, ¿no? Básicamente lo que tenemos sobre la mesa, como podéis ver ahí, es que el franco suizo y el yen japonés pierden contra todos sus pares, excepto entre ellos que en este caso la caída del franco suizo es mucho más importante, porque hay un incremento del apetito por el riesgo, es decir, entrada a la renta variable. Principalmente veremos que la cotización de los índices han subido a las 8:15 de la mañana, un gran pico de volatilidad alcista. Y bueno, pues la justificación es muy sencilla. Básicamente, y según unos informes, parece ser que los Estados Unidos y China han acordado levantar los aranceles por fases. Según Bloomberg, que es quien ha reflejado esta información, y citando a un portavoz del Ministerio de Comercio chino, parece ser que la presión arancelaria se empezará a aliviar en esta primera fase y que se firmará en las próximas semanas. Parece ser que no va a haber que esperar a prácticamente mediados, finales de diciembre para que se pueda firmar el acuerdo de la fase 1 del acuerdo, sino que previamente pues, van a ir de manera complementaria reduciendo esos aranceles. También es cierto que dependerá del contenido de ese acuerdo y que, bueno, pues básicamente lo que está haciendo es impulsar a todos los activos de alto riesgo, principalmente Forex y los índices. Lógicamente el dólar está recuperando muchísima fuerza y está siendo pues un valor de atracción que está haciendo precisamente que a la izquierda
como podemos ver, los índices americanos estén cotizando con grandes subidas. De hecho, si podéis observar en el caso del US500, el SP500 está cotizando teóricamente el futuro, a la espera de lo que haga el contado a las 2:30, está cotizando de nuevo en unos nuevos máximos históricos. De hecho, el impacto más visible que tenemos en la cotización de los productos derivados es precisamente el índice de volatilidad, que está cayendo estrepitosamente casi un 2%. Esto que está indicando pues que el apetito por el riesgo pues, bueno, pues se ha incrementado, ¿no? Básicamente las bajadas en la volatilidad implican subidas en la negociación y en los precios de los puntos de los índices, y como podemos ver, el contrato de futuro del SP500, que es el gráfico de color azul que tenemos en la parte superior, cotiza en nuevos máximos después de del último máximo alcanzado el pasado lunes-martes. De hecho, está muy cerquita de romper el segundo soporte que tiene de referencia el VIX, y bueno, pues veremos qué es lo que puede suceder, porque en principio, al ser tan estricta la cotización del VIX en este caso, podríamos ver una reversión alcista y por lo tanto caídas en la renta variable. En cualquier caso, hoy parece ser que es una sesión tremendamente positiva. De hecho, los índices asiáticos han acogido, lógicamente con los brazos abiertos, este informe, y lógicamente pues el arrastre nos llega a Europa. El DAX alemán de referencia en Europa es quien está liderando las subidas, y el resto de índices normalmente con alta volatilidad. ¿Cuáles son? El MIB italiano y el IBEX 35. Por otro lado, parece ser que el atractivo para el FTSE se queda más o menos a mitad, parte baja de la tabla, en consonancia con la cotización del Eurostoxx. Pero en cualquier caso, pues lógicamente la referencia que tenemos del DAX de un 0,80 arriba es muy positiva. Si nos vamos lógicamente al índice para ver más o menos esa subida donde ha sido reflejada, la tenemos aquí. En este punto de aquí fue cuando se conoció ese informe. Y de ahí en adelante, pues bueno, entrada en cotización de determinados puntos, y donde básicamente estamos ya cotizando por encima de los 13.250 puntos. Tiene aparentemente una resistencia y una referencia de cotización en torno a esos 13.265, y veremos cómo deriva a lo largo de la sesión de hoy, porque esta volatilidad inicial puede que desgaste el resto de la sesión y veamos correcciones, pero en cualquier caso el dato que venimos arrastrando desde las 8:15 de la mañana es tremendamente positivo. En el caso del IBEX 35, por tener una referencia pues cercana, lógicamente, y local, pues exactamente lo mismo. A primera hora de la mañana, básicamente, ha venido arrastrando esa sensación que a nosotros parece ser que nos ha afectado, o lo hemos reflejado un poquito más tarde, y permite al IBEX 35 pues consolidar por encima de los 9.400 puntos, que serán hoy al menos el soporte de referencia, después de haber estado, como podemos ver, durante la madrugada, es cuando ha conseguido romper los 9.400, después de que ayer fuera una cotización, una sesión bastante insulsa, donde si bien fue un buen inicio de la sesión, el resto pues actuó con una resistencia brutal de esos 9.400 puntos. Aparte de eso, pues lógicamente en las temporadas de resultados, hoy tendremos en referencia las publicaciones de ACS, Meliá Hotels, ArcelorMittal, muy afectada por el tema de la guerra comercial, veremos cuáles son los resultados, Acciona y SACIR, entre otras compañías. De hecho, Amadeus ayer pues ha publicado ese beneficio ajustado de 992,5 millones de euros de beneficios, correspondiente a estos tres primeros, a los 9 meses del año que llevamos del 2019, y lo que ha supuesto un incremento casi del 12% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Algo nada desdeñable, teniendo en cuenta que las previsiones de AENA de reducción del tráfico aéreo pues podrían afectar lógicamente a Amadeus, porque sabemos que está muy vinculada al sector aéreo de transportes por el tema de las reservas y el turismo. Pues bueno, el dato de Amadeus, dada la coyuntura, es muy bueno. Aparte de eso, pues bueno, en el mercado de deuda, lógicamente, el riesgo toca básicamente de España, toca los 62 puntos de prima de riesgo, con una rentabilidad pues por encima ligeramente del 0,3%, justo el día en el que hoy el Tesoro pretende emitir hasta 4.250 millones de deuda a 3 días de las elecciones.
básicamente ofrecerá a los inversores bonos a 5 años y otra referencia a 5 años indexada a la inflación, así como obligaciones a 10 años y a 15 años. Por otro lado, en el mercado de divisas, por mantener un poquito la referencia en Forex, el eurodólar se posiciona prácticamente en los 1,1062, con la referencia básicamente 1,1074 está ya, con la referencia de doble techo que tenemos aquí ahora mismo en prácticamente los 1,117, ¿vale? Y bueno, entrada de nuevo a un canal alcista de otra índole, perdón. En el caso del dólar libra, vemos cómo ha salido lógicamente del canal alcista, donde la libra se ha devaluado, perdón, donde el dólar se ha devaluado por el atractivo que está teniendo ahora mismo la renta variable y las expectativas, bueno, de que hasta, perdón, hasta el día 12 de diciembre, pues no estarán las elecciones en el Parlamento británico. Perdón. Y ya pues si nos vamos a las materias primas, la referencia lógicamente de las bajadas en el precio del petróleo que vimos ayer, bastante fuertes después de la decisión de inventarios de la OPEP, pues un pequeño rebote lógicamente para captar pues el movimiento bastante importante que tuvo ayer. Se mantiene por encima de los $62 por barril y en el caso del Texas con un movimiento muy similar y de hecho dejó una mecha bastante alta teniendo en cuenta el tamaño del cuerpo, pues hoy exactamente igual, cotiza por encima de los $56,5 por barril y si nos vamos ya a las materias primas preciosas de referencia como valor refugio, pues siguen en esta tónica lateral dentro de la nube de Ichimoku y bueno, cotizando por debajo, lógicamente, que es la referencia de los $1.500 por onza. En el caso de la plata, un movimiento de un dibujo exactamente similar. Probablemente tenga una vertiente un poquito más alcista porque la volatilidad que ha tenido la plata ha sido mucho más alta que el oro, teniendo en cuenta que es más barata, por lo tanto es más accesible y cotiza por encima de los $17,5. En el caso de las emisiones de CO2 mantiene pues esa volatilidad bastante interesante por encima de los $24,5 y en el caso del gas natural mantiene ese rally alcista, aunque después de la resaca de bueno, pues bastantes gaps que tendrá que cubrir, lógicamente, pues cotiza por encima de los 2,75. Lleva ya 3 sesiones contando la de hoy con recortes después de haber alcanzado la retrocesión del 50% de FIBO de la gran bajada que tuvo a principios del 2016 y como máximo la gran subida que tuvo en noviembre del año pasado, pues ahora mismo se encuentra en un limbo con referencia de soporte de los 2,80. Ahora cotiza ligeramente a la baja, pero bueno, veremos en las próximas sesiones cómo evoluciona. Aparte de eso, poco más. Hemos comentado ya lo que tenemos sobre la mesa, el calendario de hoy. Básicamente, después de conocer los datos mixtos de producción industrial, tanto mensual, que ha sido una caída de un 0,6, donde se esperaba una caída un poquito menos intensa en el 0,4, el dato anual sí que es bastante bueno, teniendo en cuenta que el año pasado la caída de producción fue año a año, fue de un menos 7,2% en el 2018 y el valor publicado de septiembre ha sido solo de un 0,9. Esto ha sido bastante bueno y de hecho ha permitido al DAX alemán pues dibujar unas velas bastante importantes junto con el dato del informe sobre la guerra comercial y las restricciones o eliminaciones de los aranceles. Hoy la referencia macroeconómica la obtendremos por parte de Reino Unido. Conoceremos el dato que en principio no habrá cambios del quantitative easing por parte del Banco de Inglaterra, manteniendo el importe de inyección bueno, pues, a la economía británica de 435.000 millones de libras. Conoceremos el informe de la inflación trimestral a la 1 de la tarde, que en principio mantendrá los tipos pues mantendrá la referencia de la inflación trimestral en el 0,9 y básicamente pues el tipo, la tasa bancaria y después pues el acta de la reunión donde entrará más en detalle respecto a esta toma de decisiones. De hecho, Carney, el presidente del Banco de Inglaterra, después de publicar el acta a la 1, a las 2:30 realizará su discurso. Recordar, hoy publicación de resultados de algunas compañías bastante importantes y con peso dentro del IBEX 35. Recordar que el IBEX suele ir bastante descorrelacionado
por estar tan bancarizado y después de haber conocido los datos de los principales bancos, esperemos que las publicaciones de resultados de hoy pues permitan compensar y recuperar parte de la divergencia que tiene el recorrido del IBEX 35 respecto al resto de índices de la Unión Europea y bueno, pues prestaremos muchísima atención a esas cotizaciones. ACS, Meliá Hotels, ArcelorMittal, Acciona y SACIR. Y Amadeus, pues lógicamente, después de ese buen dato publicado, pues cotizando con las subidas pertinentes. Como siempre, recordar, os insisto mucho, aprovechar los seminarios que tenemos para vosotros porque, lógicamente, son de rabiosa actualidad y, lógicamente, pues os ayudarán a tomar las mejores decisiones tanto de cobertura, de reestructuración de carteras o de entrada o de salida de instrumentos. Por lo tanto, la referencia es la de Pablo Gil el 21 de noviembre a las 8 de la tarde, donde pues prácticamente el título lo dice todo, preguntas, ¿no?, formuladas un poco al aire para ver pues, cuál es la tónica general de la coyuntura y qué pueden hacer los mercados. Crash bursátil, hay recesión, máximos históricos y después, pues debajo, la guía de las elecciones, pues el informe completo de la crisis financiera, que lo tenéis aquí a la derecha, y el pack de trading para aquellos que, bueno, pues estéis más enfocados al Forex o estéis iniciándoos en ello, pues este pack de trading es prácticamente un vademecum bastante importante para vosotros. Como siempre, en análisis de mercado, acceder a las noticias, que lo podéis hacer desde la página web o bien desde la propia plataforma, desde la X-Station. Aquí es mucho más práctico. Ni siquiera tenéis que acudir a la página web para tener todo el contenido informativo y formativo. Simplemente hacemos clic sobre la noticia y la leemos. Y si vemos que hay una oportunidad, directamente entramos a negociar con el ticker que tenemos justo encima. En análisis de mercado, lógicamente el Stock Scanner nos permitirá visualizar los fundamentales de las compañías españolas. Y esto pues es una herramienta fundamental, valga la redundancia, para bueno, pues tomar decisiones de creación de carteras. Y por supuesto los vídeos, importantísimo. El canal de Pablo Gil, muchos de los seminarios que daba por las mañanas, a partir de ahora los hará por la tarde, ¿de acuerdo? Importante el cambio de horario, no de que se hayan eliminado los seminarios de materias primas y demás, visiones semanal, no, se publican por la tarde. Simplemente es un cambio de horario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lógicamente mis aperturas de mercado que las tendréis disponibles a partir de las 10 de la mañana de todas las sesiones. Esta es la de ayer, la de hoy la tendréis a las 10:00 y bueno, los seminarios temáticos para todos vosotros de cara un poquito a la actualidad más cercana en la coyuntura principalmente pues sociopolítica o geopolítica, dependiendo de qué tipo de riesgos o amenazas internacionales podamos observar que pudieran afectar a los mercados. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradecer vuestra asistencia, desearos muchísima suerte en vuestras inversiones, acudir a nosotros para preguntar las dudas de inversión que necesitéis. Estamos para echaros una mano, no lo olvidéis. Y bueno, pues referencia a los seminarios, a los que ya están publicados y a los de próxima generación, lógicamente, para que los podáis ver en directo. Y bueno, pues esperamos veros en próximos seminarios. Un saludo, hasta mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta mañana.